Bueno, entonces el tema que vamos a ver es acerca de la infografía. La infografía es un tipo de texto discontinuo, ¿sí? Quiere decir que sabemos que en el IFES pues se manejan textos continuos y discontinuos, ¿sí? Entonces los continuos son aquellos que van separados pues en párrafos, ¿sí? Y que nosotros pues conocemos muchas clases de ellos, dentro de eso pues tipos hay literarios y también no literarios, pero en este caso los discontinuos sí generalmente pues no es que vamos a ver visualmente una serie de textos, sino generalmente los discontinuos van acompañados también con imágenes, ¿sí? Sobre todo aquí lo que se hace es lectura de imagen porque la función precisamente de esta es llamar la atención pues a través de la imagen. En el caso de la infografía puede trabajar temas culturales, deportivos, literarios y generalmente debe responder a unas preguntas que dónde, cómo, cuándo ocurrió. ¿Sí? Esas características pues hacen que la información que esté en la infografía pues sea clara, sea precisa. La función o la intención de las infografías es informativa o expositiva, ¿sí? Entonces siempre para que tengamos en cuenta eso, que en una infografía vamos a encontrar el texto, porque siempre pues va acompañado de palabras, y la imagen, pero sobre todo nos va a traer unas cifras, nos va a traer esto también, de pronto la biografía de un autor, nos va a traer un tema de la vida diaria, porque generalmente hay infografías también inclusive de cifras a nivel del maltrato infantil, de cuestiones de accidentes, de corrupción, bueno, todas esas temáticas sociales y económicas de pronto que las podemos trabajar a nivel de cifras, ¿sí? Entonces es importante cuando las vayamos a mirar, sobre todo, verificar qué clase de infografía es la que de pronto nos están presentando, ¿sí? Cuando usamos esas infografías, entonces generalmente la infografía, pues como es un texto llamativo, ¿sí? Las podemos usar para biografías, para una línea de tiempo, entonces lo que yo les decía, los hechos históricos, por ejemplo, si usted los quiere presentar en una infografía, se hacen de una forma pues más llamativa. Lo mismo en las biografías, generalmente estamos acostumbrados a que nos piden una biografía y la hacemos de manera continua, ¿sí? Entonces a través de párrafos, pero hoy en día hemos visto inclusive muchas infografías a nivel de autores y qué hacen los creadores de estas infografías, pues lo que hacen es colocar la imagen, perdón, la imagen del autor y a su alrededor pues los años o las principales fechas y sus principales aspectos de la vida. Entonces eso pues lo hace más llamativo. Bueno, las características: favorece la comprensión, ya que incluye textos e imágenes que le ofrecen agilidad al tema, permite que materias complicadas puedan ser comprendidas, digamos, eso es sobre todo por el lenguaje, ¿no?, que utiliza. Responde a preguntas como quién, cuándo, dónde, cómo, por quién, y pues tiene esas ayudas visuales que nos hacen pues entender mejor el tema. El lenguaje pues debe ser sencillo, claro y elaborado de acuerdo a la información, ¿no? Entonces, también recomendarles que cuando vamos a hacer una infografía, pues debemos consultar previamente sobre el tema, ¿sí? Porque tampoco podemos hacer una infografía basada en nuestros criterios, porque como es expositiva, recuerden, o informativa, entonces debe dar a conocer un tema como tal. Entonces, para realizarla debemos consultar previamente el tema para poder elaborarlas. Entonces, aquí rápidamente, ¿qué puede tener una infografía? Entonces, un titular, un encabezado, el texto como tal. Bueno, el texto, generalmente en las infografías el texto es corto porque es básicamente
una información clara y sencilla, entonces debe ser corto. El cuerpo pues es toda la infografía como tal, va acompañado pues de unas imágenes. Generalmente hay un crédito, entonces el crédito es la fuente, digamos, de la persona de que la creó. Y otra cosa es que las infografías se utilizan mucho también para campañas, ¿no? Para campañas o para de pronto promover, digamos, un tema como tal. Entonces, por eso, pues la mayoría también colocan el hecho de, por lo menos como este que dice, compártelo en tu muro. Sí, entonces al final siempre hay como ese mensaje de qué, para compartirse, pues para que sea visible para todos. Hay unas clases de infografías que en este caso, pues ustedes ahorita vamos a ver unos ejemplos previos, pero esto, sobre todo que más o menos las conozcan para que tengan en cuenta que, a qué clases de infografía se pueden enfrentar. Entonces hay unas secuenciales que son las que llevan como el paso a paso de qué se va a elaborar, ¿sí? Entonces, inclusive hay una infografía que se llama ¿Cómo hacer una infografía? Y viene el paso, lo primero, lo siguiente, lo segundo es esto, lo tercero. Entonces, eso viene una serie de pasos para elaborar un producto. También es muy relacionada con la de proceso, ¿sí? Porque vienen los pasos para elaborar un producto. O sea, más o menos las dos están, digamos que enfocadas hacia lo mismo dentro de la infografía llevar una serie de pasos para obtener algo, ¿sí? Entonces, que por ejemplo, ¿cómo se hace un jugo de naranja? Entonces va viendo primero partir la naranja, que exprimirla, bueno, entonces viene un paso a paso de cómo elaborar algo, en el caso de la secuencial o de proceso. La geográfica o geográfico, pues tiene que ver con mapas, entonces generalmente en el caso ustedes, digamos, del área de sociales, pueden presentar mapas a través de una infografía y se hace pues de forma más llamativa con digamos los aspectos más importantes, inclusive en un mapa pues usted puede resaltar por ejemplo un mapa general y a su vez sacar de allí digamos, una parte de ese mapa a un lado y explicar algún detalle del mapa. Las infografías característico creo que son de las más usadas o digamos de las más comunes porque digamos que esas traen generalmente son unas descripciones, ¿sí? O trae diferente clase de tema, ¿sí? Entonces en esas descriptivas vamos a encontrar de muchas cantidades de información. Es digamos, la que más se usa porque allí está basado en descripciones, pero entonces de temas, de cualquier tema, mejor dicho, se permite para cualquier tema esta infografía. La estadística, pues generalmente sabemos que cuando hablamos de estadística, pues hablamos de gráficos, ¿no? Entonces, y digamos, de valores. Entonces, la estadística, cuando ustedes vean que habla del porcentaje, por ejemplo, hay uno que es hay una infografía que trae lo de los accidentes y habla de los accidentes, digamos, en cuanto a estadística, en porcentaje, cuánto es la cantidad de muertes, si es en moto, si es a pie, o si son accidentes en moto, accidentes en carro, o si van en bicicleta, otro transporte, ¿no? Entonces maneja como esa estadística que nos permite pues analizar una información de base. Y la última es la biográfica, que es la que le decía que sobre todo hoy en día se utiliza pues para resaltar la vida y obra de algún personaje, inclusive los escritores más destacados, a ellos he visto pues muchas infografías acerca de ellos. Ustedes cuando quieran estudiar una biografía de alguien pueden buscar infografías y a veces a través de la infografía pues de pronto comprendemos un poquito más del tema. Entonces aquí le tengo un ejemplo de infografía, ¿sí? Entonces esto lo hago con el fin de que
ustedes recuerdan que no sé si fue en el primer tema, yo les pedí, sí, en el tema del barroco y el neoclasicismo, había un punto donde ustedes debían consultar la biografía de alguno de los escritores de esa época, y que inclusive yo les dije, ténganlo ahí listo para cualquier momento que les pida algo sobre eso. Entonces, la idea de este tema de la infografía es que ustedes me presenten dos actividades como tal. Una, que es el taller extra clase, y dos, que es la evaluación. Entonces yo les decía, la evaluación, si hay clase la otra semana, si es después de vacaciones, ustedes ya saben que entramos de una vez a la evaluación. Y la infografía que van a presentar también sería para la semana en que se entre, pero no para ese día miércoles, sino para el viernes, ¿sí? Con el ánimo pues de dejarles un poco más de tiempo. Entonces la idea es que ustedes elaboren una infografía de un escritor, ¿sí? Si quieren hacerlo del escritor que ya consultaron, del neoclasicismo del barroco, bienvenido. Si lo quieren hacer de otro autor, pero que sea pues autor literario, sobre todo porque lo que quiero es que ojalá pueda yo compartir algunas de esas infografías para que ustedes estudien como una serie de autores pues que debemos tener en cuenta. Ustedes saben que siempre tenemos referencias de autores de literatura pues a nivel universal, a nivel latinoamericano y a nivel de Colombia, ¿sí? Entonces, que usted quiera hacer la infografía de Gabriel García Márquez, la puede hacer. O sea, aquí no voy a colocarle sobre todo que sea de la literatura. Si lo quiere hacer de la literatura que ya consultó, bueno. Pero si lo quiere hacer por ejemplo, Edgar Allan Poe, que es estadounidense, que es, digamos, un autor importante y lo vamos a trabajar en el tercer periodo, con sus cuentos de terror, y que él es uno de los máximos representantes digamos, del nuevo romanticismo a nivel, digamos, ya a nivel de literatura universal, ¿no? Entonces, si usted quiere que Edgar Allan Poe, si quiere, digamos, los tradicionales, o quiere autores, digamos, nuevos, ¿sí? Entonces, también lo puede hacer. Entonces, pues la idea, ¿qué es lo que yo voy a evaluar en esa infografía? Pues su creatividad al hacerla, ¿no? Algunos estudiantes a veces que son más, digamos, cacharreros, por decirlo así el término, buscan en internet algunas aplicaciones donde pueden hacer las infografías digitales. Entonces, las pueden hacer de forma digital o también las pueden hacer de forma escrita, ¿sí? Que yo lo que voy a hacer es subir el archivo, y usted ahí me sube bien sea su infografía, el link de la infografía, si la tiene virtual o si le hizo una captura, me envía la captura como tal, la puede copiar y pegar en un archivo de Word o PDF, o si quiere hacerla a mano, pues la hace a mano y la escanea y la sube en el archivo de Word o de PDF, sí, pero lo importante es que la hagan, sobre todo para que como que puedan practicar el hecho de cómo elaborar la infografía. Entonces, en este caso, si miramos qué debe tener, yo ya les hace un momento pues miramos las partes. Entonces miren el título, el adiós a un genio, ¿sí? Entonces lleva un título, lleva un complemento, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, una mirada retrospectiva a la vida y época de Steve Jobs, el hombre que se esforzó por dejar una huella en el universo. Entonces miren que tiene después del título como un mensaje de ampliación. Y en este caso dice su vida, trae unos años, en cada uno de los años pues trae algo referente a su vida, trae, inclusive si ven ahí hay un bocadillo. Recuerden que en las historietas le llamamos a cuando el personaje habla, le llamamos bocadillos, que hay bocadillos que indican pensamiento, que indican que la persona está hablando, que está pensando, ¿sí? Entonces, en este caso, miren que inclusive está entre comillas, hay una expresión propia de él, una frase célebre, y a un lado está su legado, que es como la parte importante de él. Entonces, ¿quién de pronto recuerda, sabe un poquito de Steve Jobs? ¿Qué de pronto podría ser lo fundamental de él?
¿Sí saben? No. Hola, ¿hay alguien aquí? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, sí, señor. Ah, bueno. Si me permite darle un saludo de bienvenida a los chicos. Sí, sí, tranquilo. Bueno, muy buenos días, jóvenes. Hablan con Juan Carlos García, el coordinador que lo estará acompañando durante este año. Ya tuve la oportunidad de conectarme con algunos en la prueba del día sábado, en el cual se trabajó un taller de lectura crítica, ¿sí? Dar gracias a Dios y pedir por sus familiares, ustedes, por la salud, para que nos mantenga siempre alejados de este virus que no llega a nuestras casas. Pedir por las personas también que llevan el sustento a nuestro hogar, por el calor del hogar. La bienvenida a ustedes en este reinicio de actividades. Ya ayer en titulatura los docentes les explicaron cómo íbamos a trabajar. La importancia de la conexión sincrónica, veo que hay 108 estudiantes conectados, es muy importante, sobre todo para ustedes que ya están en su etapa final del bachillerato. La preparación de todas y cada una de las evaluaciones que tengan, en este caso que están en simulacros de lectura crítica, es muy importante para el 4 y 5 de septiembre. Y cualquier cosita que necesiten, me pueden buscar en Teams como Juan Carlos García y ahí con mucho gusto les estaré atendiendo. No los molesto más, profesora Caterín. Que tengan una feliz y bendecida mañana. Saludos, chicos. Un Muchas consejo. gracias. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, señor. Gracias, gracias a todos. Bueno, listo. Entonces le estaba preguntando sobre este personaje, a ver quién sabe o ya de pronto miró por ahí algo en internet. Que es cofundador de Apple. ¿Qué más podemos decir? ¿Se alcanzan a leer en la diapositiva donde dice el legado? Sí, profe, sí se alcanza a ver. Bueno, léame, hágame el favor, ya que está allí con el micrófono prendido. Dice Jots y Wozniak, si no soy mal, fueron reconocidos por revolucionar la industria de la computación al democratizar la tecnología y hacer las máquinas más pequeñas, baratas, intuitivas y accesibles para los crecientes usuarios. Listo, gracias. Entonces digamos que es uno de los que permitió pues de que hoy en día tengamos todas estas máquinas que nos ayudan tanto, ¿no? A comunicarnos y a estar digamos, de un momento a otro con tanta información que se mueve a través del mundo. Bueno, entonces les presentaba este ejemplo para que tengan en cuenta, si quieren lo pueden ir elaborando desde ahora, para que en el momento en que yo les asigne la infografía, pues ustedes la tengan lista. Entonces vuelvo y les digo, la pueden hacer digital o la pueden hacer escrita, pero lo que sí quiero es que, digamos, no es como tal hacer la infografía, tomarle una foto y la subí, ¿no? Sino, digamos, que quede bien organizadita su información. Hay muchos de ustedes que yo sé que inclusive a mano les queda hasta más significativa y más llamativa, porque pues a veces los colores y pueden hacer imágenes, entonces busquen otro tipo de infografía. Algunos autores de infografías, cuando hacen este tipo de infografía biográfica, lo que hacen es colocar el personaje en forma de caricatura, ¿no? O sea, caricaturesco, quiere decir que le exageran alguno de sus partes físicas de la cara, sobre todo. Entonces, eso también hace de pronto que llame la atención la imagen.
¿sí? Entonces lo pueden hacer de forma de caricatura o una imagen como tal del autor. Y pues la idea es que ustedes en un paso previo para eso es esto, como lo he dicho, consultar, ¿sí? Primero que todo la información y luego diseñarla de forma ilustrativa. Tampoco es escribir una cantidad de cosas y que a la hora del, digamos, de la información como tal visual no se entienda, ¿no? Entonces, que debe llevar la imagen y debe llevar un texto. El texto es corto, estos son ejemplos por fechas, pero otros, digamos, lo que colocan es esto, su vida, su obra, sus principales obras, el nacimiento, ¿sí? Entonces, busquen en diferentes fuentes otras infografías, no es que esto es camisa de fuerza así, sino otras que sean biográficas y con base en esas, pues ustedes ya elaboran la propia. Entonces, ese sería, digamos que serían las dos notas que sacaríamos de infografía, la elaboración de la infografía biográfica y la evaluación. Entonces, ahora sí vamos a pasar a una infografía como tal referenciada en el ICFES, que nos habla acerca del chikungunya. Entonces, vamos a mirar aquí cómo está estructurada. Miremos. Dice, controla el chikungunya en 3 pasos. Entonces, a ver, Jesús, léame por favor el paso número 1. Jesús. Jesús Grimaldo. Ya, profe, es que no se quería activar el micrófono. Primero, infórmate. ¿Qué es? Es una enfermedad viral que solo se transmite por la picadura de mosquitos infectados. No te preocupes, no te puedes contagiar 2 veces. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor de cabeza, erupciones cutáneas, náuseas, fiebre, dolor muscular y articular. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, guardar reposo en cama. Segundo, toma acetaminofén para el dolor. Y tercero, hidrátate constantemente. Gracias. Gisela Albarracín, léame el 2, por favor. Giselle. Ay, Dios. Profe, ¿me escucha? Sí, ya. Sí, Qué tranquila. pena. 2, contrólalo. Aplícate repelente, usa toldillos y elimina los emposamientos de agua. Gracias. Yutsi Morales, me lee por favor el 3. Buenos días, profe, ¿me escucha? Sí, señorita. 3, pasa la voz. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver el texto? Profe, no, dice en tus eventos, si no estoy mal. Tus manos. En tus manos también está la salud de tu comunidad. Aprende a controlar el virus en www.minsalud.gov.co. Comparte esta información con tus vecinos. Controla chikungunya. Bien. Bueno, a ver, Jesús. No, es que aquí. Jesús ya no leyó. Bueno, otra persona que nos complemente con, digamos, las fuentes de quién sería en este caso la fuente de donde estamos tomando la información. A ver, Ministerio de Salud. ¿quién me habla? Víctor, ¿sí? No me pregunte, afirme que está diciendo lo que es. ¿Quién? Víctor. Víctor.
Bueno, Ana Camargo, que vemos al final de la infografía, las tres, digamos, logos o tipografía de quiénes podrían ser los que, digamos, en este caso, si hablamos de un proceso comunicativo, ¿quién sería en este caso el emisor? O sea, el que nos está transmitiendo la información. Pues Gobierno de Colombia y MinSalud. Miren que ahí hay tres logos, Gobierno de Colombia, MinSalud, todos por un país, nuevo país. Pues eso, pues en este caso era en el gobierno de, en el año en que se realizó esta campaña. Bien, gracias. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir si habláramos de clases de infografía, esta infografía de qué tipo podría ser? ¿Informativa? Informativa la había. Informativa es la intención, ¿no? Recuerden que la intención de todas las infografías es o informar o exponer un tema. Entonces, en este caso, claro, nos está informando acerca de un Profe, secuencial. secuencial. El proceso también podría ser. ¿Por qué? Sí. A ver, el que dijo secuencial. Creo que fue Víctor. No, yo dije de proceso. Bueno, ¿por qué cree usted que es de proceso? Porque nos dan 3 pasos. O sea, la de proceso decía que dan varios pasos a seguir para conseguir algo. Entonces, Bien. Bueno, sí, en este caso, digamos que nos están dando sí, como 3 pasos a seguir, en este caso, pues para el cuidado, prevención, o en el caso de que la persona ya tuviera el virus del chikungunya, entonces, pues poder tratarlo, ¿no? Entonces, decirles que este virus del chikungunya, que se dio más o menos alrededor del año 2014, fue un virus también que, digamos, afectó a la mayoría de población, ¿no? Entonces, no sé si ustedes recuerdan un poco del virus. A ver, ¿algunos les dio el chikungunya o no? ¿Sí se acuerdan del virus o no se acuerdan? Porque a la mayoría, bueno, sobre todo porque la mayoría de los adultos nos dio, ¿no? En esa Le época. sacaron la atención. ¿Cómo? Sí, sí, señora. Que le Que sacaron esta cuña. sacaron esta canción, sí. ¿Qué más? Podemos recordar de pronto digamos, del contexto en la época en que se dio el virus del chikungunya. Creo que fue para un diciembre también, como para un final de año. Sí, entre octubre y noviembre. Octubre, noviembre, diciembre, porque inclusive a muchos les dañó la Navidad y la Nochebuena y el inicio de año. Algunos decían, soy leyenda porque no me ha dado, y resulta que les dio al final de año, ¿no? Entonces, mire, esto es digamos, si usted ve la infografía, lo primero digamos, tenemos que mirar es, pues, la información que nos están dando, ¿sí? Entonces, para la persona que de pronto le dio el virus o que en algún momento conoce sobre este tema, pues obviamente a veces la infografía pues puede ser un poco más fácil de entender, ¿sí? Para aquel que de pronto está por primera vez viendo. Entonces, esta infografía, mejor dicho, estudiensela al derecho y al revés. El año pasado salió, yo inclusive el año pasado a los estudiantes de 11 les decía, este año con el virus, el año pasado, no, obviamente con el virus del COVID-19, muy posiblemente les puede salir algo parecido ya con el COVID o algo que ya ha salido. Entonces, en este caso salió esta del chikungunya, que
tenía de no salir como desde el 2017, creo que fue que salió también, y volvió a salir el año pasado en el 2020. Entonces, importante que la conozcan, que después, de todas maneras, en una evaluación más adelante, puede ser en la bimestral o inclusive en la misma evaluación, vuelvo y se las presento para que ustedes pues la puedan abordar mejor, ¿no? Pero pues la idea es que la conozcan en cuanto a, uno, porque nos sirve para que ustedes vean otra clase de infografía, ¿sí? Quien ya no es, ya vieron más o menos el ejemplo de la biográfica que debe llevar, esta que es como una secuencia de pasos, un minutico que se me va a descargar el computador. Bueno, entonces, como para que las conozcan mejor, y verifiquemos unas preguntas que están relacionadas pues, con esta infografía. Entonces miramos a nivel, digamos, visual, ¿yo qué veo? Entonces, que hay 3 pasos, que hay unas imágenes en las cuales nos acompañan el texto, ¿sí? Entonces ustedes ven en el primero, en el primer imagen vemos, ¿qué vemos? A ver, ¿qué ven ustedes? ¿Esa imagen qué es? Que eso tiene que ver ahorita mucho con la primera pregunta. ¿Qué vemos en la primera imagen? A ver, participemos, no importa que nos equivoquemos, porque es que aquí no tengo la lista a la mano y no me toca nombrar. A ver, Angie Pérez, ¿qué vemos en la imagen número 1? Bueno, pues principalmente está el mosquito con una maleta, también se muestra como el cuerpo humano y como las partes de en donde dan, digamos, el dolor de cabeza, se muestra, pues, se señala la cabeza, las erupciones cutáneas, creo que está señalando el cachete, bueno, la cara. La fiebre, pues el cuello, el dolor muscular y articular está señalando los brazos, las náuseas, la barriga y pues también se muestra en la parte de cuál es el tratamiento, pues una imagen representativa de cada una, como guarda reposo en la cama, una cama, toma acetaminofén, unas pastillas, hidrátate constantemente y pues el agua. Bien, mire, esta pregunta la hago sobre todo porque, por ejemplo, en otra infografía que habla de corrupción, aparece, hay una pregunta que está relacionada con digamos, aparecen unos números, ¿sí? El número y va la imagen. Entonces, en la pregunta hace alusiones a, digamos, cuál es la relación entre el número y la imagen, ¿sí? Entonces, para decirles que la infografía, como es un texto como tal visual, ustedes no se pueden perder ningún detalle, ¿sí? Entonces, esto es lo que siempre llamamos lectura de imagen. Entonces, que es importante que a la hora de abordar infografías miremos bien las imágenes, porque a veces el hecho de no observar bien o de malinterpretar una imagen, pues quiere decir que no vamos de pronto a ir a lo fijo, ¿no? De lo que estamos viendo. Bueno, y en la segunda, en el 2, ¿con qué lo tenemos representado? Angie Gómez. A nivel de imagen, Angie. Otra persona si quiere participar. Pues, profe, a nivel de imagen, en el segundo ahí vemos el virus como tal, como supongo yo que esa es eso, el repelente que están diciendo en la imagen. Bueno, están aplicando el repelente para, pues como lo transmite el zancudo, pues así mantienen el virus alejado, se previenen. Bien, gracias. Y en la tercera, Daniel Fuentes. Pues, profe, hay como un megáfono que dice que hay que pasar la voz para que el mosquito se vaya y pues ahí se ve el mosquito que como que está volteando después del megáfono. Bien, gracias. Sí. Entonces miren que generalmente pues esto también lo hago para que se den cuenta que cuando hagan una infografía hay que estar, digamos, totalmente relacionado al texto con la imagen, ¿sí? Para que pues pueda ser más comprensible para la persona que la está leyendo. Entonces ahora sí vamos a las preguntas. Entonces dice,
Pregunta número 1. De acuerdo con la infografía, es probable que A. Guardar reposo en cama cubre los dolores de cabeza producidos por la enfermedad. B. El mosquito que transmite el virus del chikungunya provenga de África. C. Usar toldillos aniquila el virus que produce la enfermedad del chikungunya. Y D. La enfermedad del chikungunya se transmita por vías respiratorias. ¿Cuál creen ustedes que sería la opción correcta? La A. La B. La B. Bueno, ¿quién más? Hay una que dice que la A y otras que dice que la B. ¿Cuál creen que es la más digamos, acertada? La B. Dice la B. El mosquito que transmite el virus del chikungunya provenga de África. Mire que yo les decía, verifiquen la primera imagen, ¿no? Ahorita con Angie. Y ella dijo, sí, hay un señor con apuntando las partes y hay un mosquito, pero ¿ustedes miraron el mosquito que decía en la maleta? ¿O no miraron? A ver, me devuelvo. Decía África y Colombia, creo. En el mosquito, miren que está aquí en esto, pues de pronto algunos no lo verán bien, ¿sí? Inclusive muchas veces cuando referenciamos esta imagen, a veces la referenciamos en blanco y negro, por lo menos ustedes ahorita la ventaja es esto, al menos aquí la pueden ver a color, a veces si uno se la presentaba en evaluación, pues a veces era más difícil porque en la copia no salía, ¿no? En la copia, pero aquí sí se ve claramente, en la maletica dice África, Colombia. Entonces aquí prácticamente nos está ¿qué? Diciendo que, por eso dice, es probable, ¿no? Pero con la información pasando se transmite o viene el virus desde África, ¿sí? Digo que la C. Bueno, ya tenemos aquí que es la B y les estaba diciendo que por qué la B. Empezando porque pues allí en la imagen vemos que esto está en la maleta las palabras África y está Colombia, ¿sí? Entonces con eso digamos que ya es una información que nos está dando ahí la infografía. Ahora, dice Eric que de pronto la C no, porque miren el verbo aniquilar, usar toldillos aniquila el virus. Entonces, digamos que el usar toldillos era, en este caso, según la infografía, era algo que podía prevenir, ¿sí? Porque recuerden que si uno coloca un toldillo para dormir, muy posiblemente el zancudo pues se demore un poquito más para entrar a picar a la persona, pero digamos que es como una forma de prevenir y no digamos, como dice aquí, aniquilar como todo. Entonces, el verbo es el que, digamos, no nos convence para que esta fuera la opción, ¿sí? También de pronto la que decía la A, guardar reposo en cama cubre los dolores de cabeza producidos por la enfermedad, pues tampoco, digamos, porque dice cubre los dolores, pues si alguno recuerda de pronto un familiar o que le haya dado el chikungunya, por lo menos yo recuerdo que uno generalmente se acostaba, no tanto por el dolor de cabeza, sino por el dolor en las articulaciones. Uno iba a caminar y no podía porque olían las plantas de los pies, inclusive en la mañana las manos, si uno iba a abrir una llave, yo lo digo porque pues a mí me dio preciso en plena dieta, o sea que yo no sabía qué me dolía más, si la cirugía del nacimiento del bebé o el dolor del chikungunya. Tenía digamos que los dos dolores, ¿no? Sin embargo, recuerdo que y eso quedó, fue una secuela que inclusive que quedó del mal. Hay días que en la mañana
digamos, uno va a abrir una tapa de una botella, va a abrir una llave y duele esta parte, porque digamos los dolores eran las articulaciones en las manos y en los pies, en las plantas de los pies. Entonces digamos que el reposo sobre todo era por eso, ¿no? Y los días que daban de incapacidad era porque a veces la persona no podía caminar del mismo dolor, ¿sí? Entonces digamos que eso que se conoce de la enfermedad también es lo que pronto hace que no sea factible estas respuestas. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Si una persona quiere reducir la proliferación, entonces miren que aquí les coloqué el concepto de proliferación, que es algo importante también, jóvenes, que ustedes, digamos, las palabras desconocidas, yo sé que pues en el momento, ahorita porque pueden rápidamente ir a buscar en una fuente de internet el significado, pero en el caso que digamos en el momento de la prueba es fundamental que uno, pues ustedes manejan un léxico ya, pero si no saben el significado, por favor devuélvanse al texto, miren alrededor del texto qué hay, para que en ese caso uno llama un significado en contexto, ¿sí? O sea, que el significado tenga que ver con lo que estoy leyendo, es el significado en contexto para que lo tengan presente. Entonces dice que la proliferación es la reproducción o multiplicación de algún organismo vivo, especialmente de las células. Entonces dice, si una persona quiere reducir la proliferación del mosquito que transmite el virus, la acción más adecuada es A, cubrirse de sustancias repelentes, B, tomar antibióticos para aniquilar el virus, C, limpiar regularmente los depósitos de agua y D, evita el contacto con personas contagiadas. ¿Cuál creen ustedes que es la opción? La C. La C. La C. La C. La C. La C. Bueno, en este caso sí es, miren que hay como un acuerdo con la C, limpiar regularmente los depósitos de agua, porque si habla de reducir la proliferación, y si la proliferación es que se reproducen más, pues obviamente recuerden que siempre, cuando inclusive está lo del dengue, porque digamos el dengue sí ha sido un virus que digamos en cualquier momento cualquier persona le puede dar, y es precisamente por la picadura de zancudo. Digamos que en las casas siempre recomiendan eso, ¿no? No tenga depósitos de agua, entonces porque a veces puede ser que usted lavó un trapero y dejó allá el balde con agua, se le olvidó botarlo, eso produce el zancudo. Que usted el lavadero, el tanque del lavadero, generalmente el tanque está lleno, y no lo está limpiando constantemente. A veces, bueno, hoy en día pues hay muchos tanques, digamos que los pueden limpiar mejor, pero antiguamente también inclusive eran esos tanques grandes aéreos, y a veces quién se montaba por allá a de pronto limpiarlo, ¿no? Entonces muchas veces por eso es que hay que hacer ese proceso de limpieza también de vez en cuando en las casas de los tanques, porque pues todo esto es lo que hace que se produzca o que se reproduzca sobre todo el zancudo, y en este caso que estaba el virus latente, pues sobre todo había que tener ese cuidado para que no se siguiera pues reproduciendo. Entonces sí es la C, limpiar regularmente los depósitos de agua. Tercera pregunta, según la infografía, lo mejor que puede hacer una persona con chikungunya para tratar sus síntomas es, usted mire lo que dice, ¿no? Para tratar sus síntomas. Entonces hay que mirar también la pregunta hacia qué debe apuntar. Pasar la voz a la comunidad. Tomar agua regularmente. Usar repelente de mosquitos. No preocuparse por el dolor. La B. B. La B. La B. Bueno, sí, efectivamente es la B, porque pues nos está hablando de los síntomas, ¿no? O sea, como tal, si ya yo veo que tengo, digamos, la enfermedad, como, digamos, ahí en la infografía nos decía, usted puede hacer esto, guarde reposo, tome acetaminofén, hidrátese o tome mucha agua, ¿no? Entonces, ya teniendo los síntomas, ¿qué debía hacer? Entonces, es la B.
Cuarta pregunta. De acuerdo con la infografía, A. Utilizar repelente puede reducir los síntomas provocados por esta enfermedad. B. Aplicarse repelente y tomar acetaminofén reduce el riesgo de contagio del virus. C. Difundir la información de la infografía ayuda a controlar la propagación del virus. Y D. Guardar reposo en la cama evita que las personas se contagien por segunda vez. B. C. 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 Bueno, entonces, bueno, alguna allí por ahí decía B, decía C, bueno. Entonces miren la B, dice, aplicarse repelente y tomar acetaminofén reduce el riesgo de contagio del virus. Esta, ¿por qué no puede ser? Porque miren que dice, reduce el riesgo de contagio, y resulta que el acetaminofén nos lo daban ¿para qué? Para que ya lo combatiéramos, ¿cierto? O sea, si ya yo tenía el mal, ya me dolía todo, porque en realidad dentro de las cosas, ustedes saben que el acetaminofén o el ibuprofeno es lo que recomiendan pues para los dolores, y generalmente ese virus pues le daba un dolor de cabeza, y lo que les digo, el dolor de las articulaciones, manos y pies. Entonces, si yo ya lo tenía, pues lo tomaba, digamos que antes de que lo tuviera no lo iba a tomar de pronto, ¿no? Entonces, por eso dice, reduce el riesgo de contagio. Entonces, no, porque digamos que el acetaminofén no lo iba a reducir, sino que me iba a ayudar en el tratamiento en caso de que ya lo tuviera. Entonces, para de pronto la persona que dijo el B no sería. En cambio, la C sí, difundir la información de la infografía ayuda a controlar la propagación del virus. Entonces, era lo que yo les decía, jóvenes, generalmente este tipo de textos, ¿sí? Hay que analizarlos muy bien. Digamos, si a mí ahí en la infografía al final me colocaban un tercer paso que era pase la voz, dígale a este, dígale al otro, que es lo que inclusive estamos haciendo ahorita con el COVID, ¿sí? A través de diferentes medios, pues siempre se han hecho publicaciones. Por eso yo les decía también la vez pasada la importancia del lenguaje publicitario, ¿no? Porque un lenguaje publicitario pues siempre tiene que ser, digamos, persuasivo, y debe llamar la atención, captar la atención de la persona que lo lee para que ojalá actúe. Por eso es que nosotros cuando vemos propagandas y vemos ofertas y demás, digamos que nuestro marketing empieza a funcionar, ¿no? Entonces, porque ellos tienen como esa forma de atrapar. Entonces, en este caso, en la infografía, uno de los pasos, y que es fundamental, era que se diera a conocer la información, ¿sí? Entonces, por eso dice de acuerdo con la infografía, porque era pues, una de las cosas que estaba allí, importante, pues difundir la información de la infografía ayuda a controlar la propagación del virus. Ahora, cuando dice propagación, quiere decir a que no se siguiera, digamos, aumentando. ¿Por qué? Porque si usted conocía ya que, digamos, qué síntomas tenía, qué cosas podía hacer para que usted lo previene, pues usted lo hace, igual que ahorita. Si nosotros nos han dicho, si usted quiere no tener el virus, por favor, no se quite el tapabocas en ningún lado, por favor, si va a utilizar alguna cuestión que sea pública, lávese las manos, esté desinfectándose las manos, guarde el distanciamiento, ¿sí? Entonces, digamos que eso ya en nuestra mente es algo que está, ¿sí? Que está ahí instalado. Ahora el problema es que lo llevemos a la práctica, ¿sí? Pero entonces, por eso digamos que esa es la opción correcta, porque es lo que en últimas la infografía nos quiere dar a conocer. Entonces, por ejemplo, en la última es totalmente falsa, porque dice guardar reposo en la cama evita que las personas se contagien por segunda vez. Si ustedes leían ahí en la infografía al principio, decía no te preocupes, no te vas a contagiar por segunda vez. O sea, la persona que le dio el chikungunya, el primer, digamos, dolor ya dio los síntomas, le dio todo y nunca más pues volvía a dar, ¿no? Según en el momento los estudios. Entonces, digamos que la D tampoco podría ser, porque es totalmente falsa. Entonces, la que digamos resume o trae la información sería esta. Bueno, entonces, estas 4 preguntas, por favor,
tenerlas muy presentes, también la infografía, también como su estructura, porque lo que les decía, puede ser que salga algo parecido, diferente, pero basado también en, digamos, algún virus o alguna enfermedad, así que sea como muy común para nosotros. ¿Alguna pregunta con respecto a esta infografía? ¿Ya la habían mirado? No, señora, es la primera vez. Bueno, entonces ténganla presente porque de verdad que es muy importante que la conozcan. De todas maneras, lo que les digo, en una evaluación se las vuelvo a colocar para que tengan pues las respuestas como tal, aunque cuando las socializamos pues a veces nos quedan más claras, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver esta siguiente que también salió el año pasado, salió esta prueba. Entonces, vamos a mirarla, a ver quiénes me ayudan a leer texto, ¿no? Ahorita algunos me leen imagen. Recuerden que en esto es supremamente importante leer texto y leer imagen. Entonces, a ver, Pedro, ¿me ayuda a leer el texto? Sí, señora. Bueno, ¿cómo no lee la gente online? ¿Cómo no lee? 2 puntos. Ah, No ¿cómo tiene... no lee la gente online? 2.6 segundos, la cantidad de tiempo que pasarías escaneando mi página. 20% el 20% de la cantidad de palabras que se lee de media en un artículo. 50% la cantidad de contenido que leerán o escanearán los lectores que se han quedado. 20% la cantidad de palabras que se lee de media en un artículo. 5% la cantidad de personas que abandonan una página antes de mover el cursor. 100% la cantidad de imágenes visibles que un usuario verá antes de abandonar unas páginas. Nota: las imágenes visibles son aquellas que forman parte del cuerpo del texto, no las imágenes de galerías. Está claro, la gente prefiere dedicar su tiempo a ver fotos de gatos adorables que leer artículos de verdad. Bien, gracias, Pedro. Anderson Ortiz, ¿me puede hacer lectura de imagen? Una o dos imágenes que de pronto quiera destacar. Andrés Ortiz. ¿Profe Andrés Ortiz o Anderson Ortiz? El de los dos. Pues primero uno y luego el otro dice complemento. Profe, pues el que diría aquí, el que me parece como medio gracioso sería el del 20% de la cantidad de palabras que se lee de media en un artículo. Pasa que, digamos, usted entra a una página que no desea y como que, o sea, medio lee lo que está ahí y sale para lo que va en realidad. Entonces es algo que me pasa, digamos, muy a menudo. Bien, gracias. Bueno, Anderson, gracias por su opinión, pero estaba diciendo que lectura de imagen, o sea, que miremos las imágenes que hay, que acompañan el texto, ¿no? Ya ahorita si usted, de todas maneras, es válido eso, porque lo que les decía es importante, a veces en los textos, cuando lo que les decía, cuando nosotros hemos vivido, digamos, algo, como les decía ahorita con lo del chikungunya, si usted lo vivió en su casa porque supo qué síntomas tenía, porque usted le dio, o porque a un familiar le dio y decía, ay, me duele los brazos, ay, no puedo caminar, ay, esto, ay, aquello, pues digamos que a veces es más comprensible, digamos, lo mismo en esto. En esto nos pasa a todos, porque créame que a todos nos pasa, ¿no? Como dice aquí Anderson, que muchas veces lo que dice ahí es verdad, que a veces, mejor dicho, a veces abandonamos en la página, la miramos y es fácil que ni siquiera movemos más para mirar más allá porque ya no nos llamó la atención con simplemente el impacto que me da la imagen de lo que estoy viendo. Como hay otras que como que obliga que yo la abra, la mire y si hay un video o hay algo, la tengo que mirar, leer, bueno. Entonces, que digamos las situaciones cotidianas afectan también en el hecho de comprender un texto como tal. Bueno, Andrés,
Anders. Profe, es que lo leí de esa manera porque, digamos, bueno, lo que me transmite las imágenes ahí es que esas, bueno, esos pequeños iconos, por así decirlo, acompañan el mini enunciado, es como para atraer al lector. Entonces lo que di fue mi opinión en base a eso, porque en sí creo yo que las imágenes no transmiten algo para, sí, como para sacar un concepto o una idea, solo están acompañados ahí para que el lector se sienta más cómodo, se sienta más atraído al leer. Por eso lo dije de esa manera. Ah, bien, Ale. Bueno, esto que me dice ahorita sí me parece mejor, claro. Es para que se den cuenta de cómo la imagen acompaña, sí, acompaña el texto. O sea, en este caso lo que está haciendo es que, digamos, colocaron el 2.6 segundos, la cantidad de tiempo que pasará escaneando mi página, y mire que colocan la lupita o el buscador, ¿no? Entonces, como que yo un momento escaneo esta página y me llamó la atención, bueno, la sigo viendo, o no me llamó la atención, chao, no la miro, no la sigo, no reviso la información. Pues prácticamente es eso, o sea que la imagen acompaña, en este caso acompaña el texto, porque mire, por ejemplo, donde dice 5% de la cantidad de personas que abandonan una página antes de mover el cursor, y aparece ahí el mouse, ¿no? Que digamos que en este caso es si lo tuviéramos pues en un computador o portátil, entonces si tuviéramos el cursor, ¿no? Pero obviamente hoy en día que todo es con el celular, pues uno lo que dice es desliza, ¿no? Desliza o se queda en la página o sencillamente la cierra. Bueno, Andrés no me habló, ¿no está? Andrés. Juan alzó la mano. Sí, profe, sí estoy. Ah, bueno. Profe, pues las imágenes, lo que yo veo es que las imágenes, o sea, según lo que dice al lado de las imágenes, complementan mucho con las imágenes, o sea, no sé cómo, o sea, se relacionan muy bien. Bueno. ¿Quién más? ¿Alguien me quiere hablar del gatito? ¿Alguien quiere decir algo del gatito? ¿Sí será eso cierto? Ana. Bueno, ahorita el que va a hablar. Pues yo creo, no sé si es a propósito, pero la imagen del gato es la que más resalta, porque es la más colorida de la imagen. Entonces yo creo que eso capta la atención del lector y piensa que el texto está hablando de los gatos, y por eso dice que la gente se queda por la imagen del gato a ver los demás iconos de los computadores. Exactamente, eso era lo que quería escuchar. Gracias, Ana. ¿Quién más? Pues, profe, según mi opinión, cuando habla de gato no creo que se está refiriendo solo al gato, sino a todo aquello que se refiere al mundo del entretenimiento, aquello que nos engancha a las cosas que vemos en internet, algo que sea divertido. Y pues ver a un gato jugando es divertido, ¿no? Y creo que sería esa forma en la que veo la imagen. Muy bien también, excelente interpretación. ¿Alguien más quiere decir algo del gato? Digamos, si habláramos del gato como figura literaria en publicidad, ¿qué figura literaria podría representar? ¿Ninguno? ¿José va a decir algo? ¿Tiene José? Bueno, entonces, Jesús. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la infografía, y es que, o sea, el título es ¿Cómo no lee la gente online? Pero cuando usted ve los datos, pues no se muestra una clara relación, no sé, es algo confuso. Y precisamente ahorita van a ver que hay una pregunta basada en el título, porque precisamente de eso se trata, ¿no? Mire que dice, como no lee la gente online, si lo lee usted así, ¿no?
como no lee la gente online. Si usted lee solo el título así sin nada de lo que hemos leído, ¿qué entiende del título? Jesús. Jesús. Disculpe, profe, pero es que no se me está dando problemas el computador. Pues si lo lee de esa forma, ¿cómo no? Pues uno pues se prepara para leer palabras negativas y contradictorias hacia leer como una crítica. Pero pues cuando se lee la infografía, pues nos dan cantidades bastante específicas. Entonces, no sé, para mí sigue sin estar bien clara la relación del título con las palabras. Usted no le encuentra relación. No es que no le encuentre relación. Por ejemplo, si colocamos como no lee la gente online y después se lee 2.6 segundos, entonces significa que la gente después de 2.6 segundos decide que esa página no le interesa y la descarta. No la leyó. Esa es la relación que le puedo hallar. Sin embargo, pues no es tan intuitivo. Bien, pero sí es importante, ¿no? O sea, por eso les decía yo, las partes de la infografía, pues se las daba ahí a grosso modo. De todas maneras, yo les voy a compartir por hoy la guía donde está toda esta información para que ustedes pues la retomen. No está de más. Esto que yo siempre les he dicho, los autores siempre, digamos, el título debe ser fundamental porque también un título es el que capta, por eso yo los molesto tanto. Cuando me hacen alguna producción escrita, por lo menos cuando el ensayo, la mayoría le decía, en los ensayos la mayoría le decía, su título no es llamativo, no me captó, porque digamos que yo lo hago a nivel de que si otra persona quisiera leer, yo miro el título y a veces con el título, vamos a ver qué hay aquí, pero si usted va a hablar, digamos, de la violencia de género, y su título es violencia de género, pues ya me dijo todo, o sea, sí, entonces, o ya por lo menos uno supone con el título, ese es el tema del texto, ¿sí? Entonces, por eso siempre los títulos, digamos que tienen como ese juego de palabras para precisamente llamar la atención. Y miren que aquí hay otra cosa que llama la atención, aparte del título, es la imagen. Por eso me gustaba lo que decía Ana y lo que decía José, que complementaba, donde decía que, por ejemplo, si usted en internet encuentra esta imagen y usted mira el título, como no lee la gente online, usted ya lo descarta porque, no, yo puedo mirar algo de lectura. Pero si usted se concentró fue en el gato, pues usted piensa, como decía Ana, usted piensa que de pronto el texto va a hablar de gato porque miró primero el gato. O lo decía ya José, no solamente el gato, cualquier cosa que es chistosa hoy en día, pues a veces uno se inclina más por ir a mirar un meme, algo que esté relacionado con algo que pasó, que ni siquiera ir a leer la noticia como tal, ¿no? Entonces, digamos que por eso es que hay que mirarla, lo que les decía yo, mirar el texto, mirar el título, mirar la imagen que la acompaña, como para tener una idea ya global de qué puede ser lo que me quieren ahora preguntar y qué es lo que debo analizar. Bueno, por allí veía unas manos levantadas, ¿ya las bajaron? ¿Alguien iba a decir algo? Pero por aquí se me perdió. ¿Quién era el que estaba levantando la mano? Bueno, listo. Entonces ahora vamos a la pregunta. Dice, pregunta número 5. Según la infografía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. Los artículos en Internet deberían ser más largos para adecuarse a los hábitos de los usuarios. B. La mayoría de los usuarios de Internet prefiere ver fotografías o imágenes a leer textos. C. Los usuarios de Internet raramente leen todo el contenido de una página. D. Más de un tercio de los usuarios salen de una página sin haberla leído. ¿Cuál creen ustedes que es la opción correcta? La La Bueno, aquí claramente la A. Claramente
La A porque dice que la falsa. Recuerden que en las pruebas bueno, la opción les decía que claramente la A porque pues nos habla de lo falso, ¿no? Y dice que en internet debería ser más largo, cuando inclusive aquí habla que la gente ni siquiera escasamente, dice que escasamente ¿qué? El 20% la cantidad de palabras que se lee de media, y eso, digamos, si es que leen algo, ¿no? Entonces, no, el hecho de colocar textos más largos, pues no quiere decir que sea lo adecuado, ¿no? Lo que les iba a decir era que tengan en cuenta que en el IFES siempre nos manejan como esa distorsión a veces de la afirmación falsa o lo que no es o lo contrario a, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta con ese término no, que a veces nos puede confundir un poquito. Bueno, la palabra no en el título de la infografía está entre paréntesis porque algunos usuarios de internet sí leen bien las páginas. B, el énfasis de los paréntesis suprime la negación. La palabra no carece de importancia y se puede omitir. Y D, es un juego de palabras para resaltar que no se lee online. Bueno, Jesús, aquí está la respuesta a sus dudas. Pues, para mí es la D, porque como tal esa es la intención, la D, esa es la intención del autor, resaltar que no se lee online. Pero si uno se salta el título y va directo al texto, entonces la gente... Cosa, claro. Bueno, ¿quién más dice que la D? Entonces ahí lo que usted decía es muy importante, la relación del título con el texto. Bueno, mire, digamos, si usted dice la B, el énfasis de los paréntesis suprime la negación, eso de del paréntesis y la negación sucede en matemáticas, ¿cierto? ¿O me equivoco? Que, por ejemplo, si usted pone un signo menos antes del paréntesis, cambia lo de adentro, ¿no es? ¿Estoy mal o no? Sí, es exactamente. Sí, profe. ¿Cierto que sí? Bueno, entonces, digamos que esa B no sería, sobre todo por eso, ¿no? Por el hecho de que esa lógica, digamos que es más de la lógica matemática que de la lógica a nivel de español, ¿sí? Entonces, en este caso, hablamos es del juego de palabras, porque, digamos, ese no hace referencia, sobre todo y el no, a que la gente no lee. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo el no es como reafirmando, ratificando, pues, porque si quitáramos el no, ¿cómo quedaría el título? ¿Cómo lee la gente online? Entonces ahí iríamos a lo que dice Jesús. Si usted lee ese cómo lee la gente online, pues entonces iba a decir que la gente unos leen, otros no leen, pero entonces digamos que en este caso para el autor era importante resaltar ese no, por eso lo colocó entre paréntesis y lo colocó inclusive antes del no lee. ¿Para qué? Para hacer ese juego de palabras y tratar también en este caso hasta de confundir, porque nos puede confundir lo que usted dice. Yo puedo perfectamente irme solo a mirar el gato y no leer el esto en la infografía, entonces voy a confundirme. Entonces, por eso la importancia de los títulos, lo que les digo, porque el título debe captar siempre la atención, en este caso sobre todo es como para captar la atención, y ya en el texto como tal nos especifican pues de qué va a hablar o sea, cuál es el tema de la infografía y las imágenes pues lo acompañan. Pero entonces, importante tener en cuenta que casi siempre esas expresiones entre paréntesis o cuando las resaltan entre comillas, digamos que en el IFES casi siempre ese no es como para eso, ¿no? Como para hacer que la persona que está leyendo como que interactúe más por el hecho de que, pero ¿por qué no si yo estoy viendo otra cosa? Entonces, como precisamente captar la atención es el juego de palabras, como lo dice aquí claramente, para que yo pues lea y entienda de una forma lo que el autor me quiere dar a conocer.
Bueno, entonces sí era la D. Pregunta número 6. ¿Cuál es la conclusión de la infografía? Ay, no me salieron. Allá. A mayor cantidad de texto, bueno, no, esa no. Mayor cantidad de texto en una página, me salió ahí la que no existe. Mayor cantidad de texto, no, sí, a mayor cantidad de texto en una página, menos cantidad de vista. B, las personas prefieren leer sobre papel que sobre una pantalla. C, en internet la gente prefiere ver fotografías que leer. D, la gente tiene poco tiempo para leer en línea. ¿Cuál podríamos decir que es la conclusión? Conclusión. Miren que nos preguntan por las conclusiones a nivel de que concluir ya es después de que yo hago un análisis, después de que leo, mire las imágenes, ¿qué conclusión puedo dar de esto? ¿Cuál podría ser la opción correcta? La A. A mayor cantidad de texto en una página, menos cantidad de vista. No. La C. ¿Quién más? ¿Quién más dice otra? Bueno, entonces, dense en cuenta que yo les decía, miren el gato, ¿no? Porque digamos que el gato también encerraba como de cierta forma la conclusión, ¿sí? Entonces decía, no tanto el gato, sino como tal el texto que acompañaba ahí el gato, donde decía, está claro, al final de la infografía decía, está claro, la gente prefiere dedicar su tiempo a ver fotos de gatos adorables que leer artículos. Entonces, claro, ahí dice de gatos, pero como decía José Álvarez, y por eso me gustaba su intervención, de que cuando decía los gatos, pues no necesariamente es que sean los gatos, porque puede ser que personas que no le llamen atención nada de los gatos, pero sí cosas chistosas o cosas de entretenimiento. Entonces, por eso la conclusión es la C. En internet la gente prefiere ver fotografías que leer. O sea que a veces cuando hablamos de fotografía, pues no es tal como la fotografía, por eso ahí decía inclusive que galería no es ir a ver fotos de un celular, sino, digamos, fotografía, pues en este caso se refiere que a los memes o a las imágenes que acompañan, que son divertidas, que son chistosas, y sobre todo a eso. Entonces, por eso, esa, digamos, que es la opción que más se resalta, porque al final del texto, o sea, de la infografía, recuerden que infografía, yo les digo texto porque es un texto, solo que se llama discontinuo, pero es un texto porque leemos imagen. Entonces, esa sería la opción. Bueno, entonces esas pues son dos infografías que traje para hoy porque consideré que eran importantes que ustedes las conocieran porque son de las últimas, ¿sí? O sea, el año pasado en el 2020 salió la de chikungunya, posiblemente les vuelva a salir, ojalá, porque lo que les decimos siempre cuando sale uno que otro texto que ya conocen, pues para ustedes es ganancia, ¿no? La de cómo no lee la gente también salió el año pasado, ha salido pues constantemente, entonces pues son de las más, digamos, que ha trabajado el ICFES últimamente. En la evaluación que voy a hacer les presento otras también nuevas, y de esas pues vamos a hacer más adelante de pronto una posible socialización. Entonces, no sé si tienen preguntas con respecto a la actividad que tienen que hacer. Recuerden que les estoy diciendo desde ahora para que vayan haciendo la infografía pues con tiempo, ¿sí? Entonces, que de pronto que quieran preguntar o que no les haya quedado claro.
Bueno, y antes de terminar, decirles que voy a tratar de que las clases, cuando tengamos que socializar aspectos como esto, pues yo sé que de pronto ustedes están acostumbrados a que de 6 a 7 con un grupo y de 7 a 8 al otro, pero miren, den en cuenta que por lo menos para este tema más o menos hora y media, entonces yo prefiero que mejor me sobre tiempito, ¿sí? O que de pronto haya la oportunidad de que ustedes opinen, participen, y no que me toque a veces una hora y cortar, bueno, chao, nos vemos, después seguimos y luego la otra, y quedo a veces incompleta con la explicación, ¿no? Entonces, en lo posible, pues cuando vayamos a socializar algún simulacro o alguna temática, pues voy a trabajar las 2 horas. Ya cuando haya evaluación, pues sí, solamente pues una hora de la evaluación y la otra hora pues para de pronto si hay que tomar algún tema, pero entonces importante que tengan en cuenta que de aquí en adelante la idea es todos los miércoles trabajar las 2 horas, bien sea que la primera hora se trabaje el taller o la actividad que tengamos y en la otra la evaluación, o las 2 horas para explicación, como para, digamos, aprovechar este tiempo que nos queda para los temas así importantes. Otra cosa, con respecto al texto argumentativo, ya nosotros vimos una parte en el primer periodo que fue con respecto a un texto argumentativo como tal, que fue el ensayo, ¿sí? Entonces, lo que se va a ver ahora en el texto argumentativo es como que ustedes ya analicen más a profundo pues sus pasos. Inclusive yo ahorita el sábado veía que el profesor expositor les habló un poco acerca de la tesis, la antítesis, el tema, ¿sí? Las conclusiones, que eso es lo que básicamente uno siempre les dice, sino digamos que con otras palabras. Entonces tengo un video ya relacionado, pues inclusive del IFES, de las clases con Juan, creo que es, donde él explica explica pues paso a paso qué es la síntesis, la antítesis, la tesis, la antítesis, explica los ejemplos y tiene ahí 10 preguntas, se llama Maratón de Lectura Crítica. Entonces se lo voy a compartir también, aquí ahorita se los dejo en el chat el enlace, para que en estos días también con tiempito lo miren, de tal forma que cuando lleguemos de vacaciones y vayamos a trabajar de pronto, perdón, lo del texto argumentativo, ya pues lo tengan visto, ¿no? Entonces, que digamos que esos son como los compromisos que quedan pendientes. De todas maneras, ahorita hay que esperar lo que les decía el cronograma. Si nos vemos el otro miércoles, entonces sería la evaluación de la infografía. Y en la segunda hora, ¿no? Entonces, y la primera hora trabajaríamos ya lo que tiene que ver con los simulacros. Vamos poco a poco socializando lo que les decía, los más importantes, pero ustedes tengan listos los 3 primeros, que yo en cualquier momento también les digo, envíenme el archivo. Por ahora solamente es tener el archivo en Word con pregunta, respuesta y justificación de los 3 primeros simulacros, porque los que ya hemos trabajado en este periodo vamos a tratar de irlos analizando, si sea 1 o 2 preguntas o al menos el texto para poderlos digamos, mirar más con más detalle, ¿no? Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, ¿la infografía es sobre algún escritor del barroco o de cualquier escritor? Les decía que es libre, ¿no? El autor que quieran y de la época literaria que quieran. Si usted ya tiene una consulta previa de alguno del barroco, el neoclasicismo, que fue pues la literatura que vimos, inclusive también la idea es hacer un recorrido rápido por el resto de literaturas. Yo ya pues tengo la guía lista, porque la idea es que ustedes pues miren la información básica, pero pues ya sería más adelante, ¿no? Porque son temitas que quedan ahí todavía faltando, que es como a nivel digamos, de teoría y conceptual, que también a veces es importante tenerlo. Entonces, perdón, las infografías, cualquier autor puede ser de época contemporánea o moderna, de la de ahorita,
pero que sea escritor obviamente, o escritores pues de talla universal o que ustedes consideren que quieren destacar. Listo, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe. Si la próxima semana nos vemos, ¿la infografía queda para el viernes o para el miércoles? Viernes. Bueno, y si uno tiene los simulacros corregidos en el cuaderno, ¿puede enviarlos así o tiene que ser en Word obligatoriamente? Pues si lo estoy en el cuaderno, pues le recomiendo que lo vaya pasando, o si no, pues sería que le tome la foto, pero entonces que lo pase a digamos, que se vea, ¿no? Porque es que a veces el problema de no recibirles fotos es porque a veces no se ve bien la foto, la letra no se entiende, entonces pues si usted lo tiene bien organizado, puede escanear bien la foto, porque a veces algunos se conforman es con que tomo la foto y la subo así, la verdad a veces con muy mala calidad, y es difícil pues leer, ¿no? Esa clase de fotos, por eso les digo generalmente en Word. Pero si usted la tiene en el cuaderno, pues sí la presenta, pero entonces que sea un archivo visible, ¿no? Vale, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta?